El alma necesita ser nutrida con la palabra de Dios diariamente. Y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Nos va a contar Juan Bautista su propia experiencia. Era primo de Jesús y precursor del mismo. Yo le llevo 6 meses y nos conocimos antes de nacer, cuando ambos éramos bebés en el seno de nuestras madres. Yo brinqué de gusto en el vientre de mi madre al encontrarme con Jesús. Me llamo Juan y él Jesús, porque así dijo el ángel a nuestros padres que nos llamaríamos. Cuando fui adulto, me fui al desierto porque había recibido un encargo, preparar la venida del Mesías al pueblo de Israel. Vestía una piel de camello y me alimentaba de langostas y miel silvestre. Tenía que vivir una vida austera porque iba a predicar un bautismo de penitencia. Me fui pues junto al río Jordán a predicar la conversión de los pecados. Y fueron llegando más y más personas, incluso grandes pecadores, soldados de la guardia del templo, etc. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado y todo monte y colina será rebajado. Lo tortuoso será recto y las asperezas serán camino llano. Y todos verán la salvación de Dios. Esto estaba dicho en el profeta Isaías. Por tanto, Juan tenía muy clara la misión que le correspondía, preparar la venida del Mesías con ese bautismo de penitencia, que no era todavía el bautismo que instauraría Jesús, pero era por lo menos ya un preanuncio de ese bautismo, porque dice: yo os bautizo en agua, pero os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Me confundían con el Mesías y tuve que decirles que yo no era el Mesías. Yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. No cabe duda que Juan era humilde y reconocía las cosas como eran. Podía habérsele, con tanta fama que había adquirido, se le podía haber subido los humos a la cabeza y decir que efectivamente él era el Mesías. Hubiera sido un error terrible, pero no. Él no cayó en esa tentación e incluso con toda sencillez decía: comparado con él, no soy nada. No soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Tenía yo varios discípulos que me seguían y ayudaban a preparar a la gente para el bautismo, entre ellos Andrés y Juan de Zebedeo. Yo les hablaba mucho del Mesías de una forma muy valiente, muy emocionada, y ellos me preguntaban: maestro, ¿cuándo vamos a verlo? Tenemos ganas de saludarlo, de ir con él. En una ocasión, pues pasaba él mismo por allá cerca y dije: he ahí aquel de quien os he hablado tantas veces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mis 2 discípulos, Andrés y Juan, lo siguieron discretamente, con cierto temor, y estuvieron todo el día con Jesús. Y yo procuré que se fueran haciendo discípulos de él. Yo no quería retenerlos, quería que fueran discípulos de él, porque esa era la mejor cosa que podía suceder. Jesús era el Mesías y como varios de los discípulos no sabían si Jesús era el Mesías, les mandé con él a preguntarle: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús hizo muchos milagros que ellos presenciaron y les dijo: los ciegos ven, los cojos andan y los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí.
Una vez vino una delegación del Sanedrín a preguntarme si era yo Elías. Yo dije, no lo soy. ¿Eres el profeta anunciado por Moisés? No, yo no soy. Entonces, si no eres el profeta ni Elías, ¿por qué bautizas? Ya pasaron un poco al ataque conmigo, diciéndome, pues, ¿quién te ha dado permiso a hacer lo que estás haciendo? Porque del Sanedrín no te ha venido el permiso. Tú estás aquí haciéndolo por propia iniciativa. Queremos dar un reporte de quién eres. Perdón. Y yo les dije, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad los caminos del Señor. No me hicieron caso y no harían caso tampoco al Mesías, a Jesús. Eran una raza de víboras y por eso les hablé muy claro. No estén tranquilos llamándose hijos de Abraham, pues Dios puede de estas piedras hacer hijos de Abraham. Y también le añadí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les hablaba mucho a los discípulos míos del que iba a venir. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Un día que pasaba por ahí les dije a Andrés y Juan, he ahí el Cordero de Dios, y vi que le siguieron. Ojalá se hagan discípulos de él. Jesús comenzó su ministerio, sus milagros, predicaba con mucho amor y su bondad atraía a los peores pecadores, a los publicanos, a las prostitutas y se convertían. Y al ver mis discípulos cuánta gente seguía a Jesús, se pusieron celosos y me decían, todos van detrás de él, creyendo que yo me iba a molestar. Pero les dije, él es el esposo y por eso yo soy nada más el amigo del esposo que me alegro con él. El amigo del esposo se alegra al verlo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esta frase del Bautista realmente lo pinta muy bien. Era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que aceptaba lo que era y reconocía que el que venía detrás, que era, él sabía quién era, el Hijo de Dios, pues le superaba completamente. Efectivamente, fui disminuyendo porque me enteré, era un secreto a voces, que Herodes había robado a su hermano la esposa, Herodías, y se lo eché en cara. Se enojó muchísimo él y sobre todo Herodías, y me encerró en el calabozo. De todas formas, procuraba darle buenos consejos al rey, a ver si cambiaba de conducta, y me escuchaba con gusto, aunque le reprochaba su comportamiento. Un día se celebró su cumpleaños. Desde la mazmorra alcanzaba a oír los gritos y la euforia de los invitados, y se oían cantos de bailes, aplausos atronadores. Bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa y continuaremos con esta narración que nos da el mismo Juan de sí mismo y luego seguiremos con otros personajes. Vamos a una pausa y regresamos. Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo.